Hola, buenos días hermanos, bendiciones para todos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Yo le invito a que cierre tus ojos, vamos a orar, buscar la presencia de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Hermoso privilegio de buscar tu rostro, de buscar de tu presencia, Señor. Señor, como yo te pedí, Señor, que hoy caiga tu gracia, Señor, para que con palabras sencillas, Señor, yo pueda, Señor, expresar tu voluntad, Señor, hacia nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Sabe que al hacer este mensaje, no estuve googleando, sino me senté y le dije, Señor, yo quiero una palabra, pero para que llegue a nuestras vidas. Porque realmente nosotros necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Nosotros no vamos a poder despojarnos de nosotros mismos. Mire el título primero, vamos a empezar por el título. Testificar de Cristo como un estilo de vida. Y realmente no se puede testificar de Cristo si no conocemos al Espíritu Santo. Es imposible que nosotros testifiquemos de Jesús en todo tiempo si no lo conocemos al Espíritu Santo. Nosotros no nos vamos a poder negar, tomar la cruz y seguirle sin pagar un precio si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Y para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que conocerlo. Dice que está Dios Padre, Dios Hijo, pero el Espíritu Santo está acá, en cada uno de nosotros. Dice que somos el templo del Espíritu Santo y que Él intercede por nosotros y que Él testifica y glorifica a Jesús. Entonces yo lo tengo que conocer al Espíritu Santo. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que nos direcciona, pero también es una persona. Y así como es una persona, necesita relacionarse con nosotros. Él quiere relacionarse con nosotros y nosotros necesitamos relacionarnos con Él para ser llenos de su presencia. Amén, hermanos. También el Espíritu Santo es nuestro ayudador, consolador, pero también se hiere. Se hiere a veces cuando nosotros somos rebeldes, desobedientes, cuando no lo escuchamos. Y lamentablemente a veces hasta se va apagando. Pero nosotros somos los responsables de que ese fuego de Dios esté siempre latente en nuestras vidas. Usted no sabe que hoy vamos a leer mucho la Biblia, así que el que es perezoso por leer la Biblia se va a empachar de la Biblia hoy. Usted no sabe que yo todos los días era como las 2 de la tarde y me agarraba un corte, un desánimo, una pérdida de fuerza, todo. Y uno que le atribuye el calor, no tomo agua, comí demasiado. Pero no voy a hacer otra cosa. Busqué más a la mañana, intensificar más en la presencia de Dios. Empecé a llegar a pasar ya 1 hora. ¿Y no sabe lo que sucedió? Ese dolor físico desaparece. Porque es lo que necesitamos nosotros en la presencia de Dios, en cualquier circunstancia. Si hay pecados, si hay cosas que vos sabes que no son agradables a Dios, busquen la presencia del Espíritu Santo y ahí Él va a ir cambiando todo. Por eso vamos a ver en la Biblia cómo hombres y mujeres fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver cómo obró el Espíritu Santo en los hombres? Lea el libro de los Hechos y ya va a ver cómo Dios transformó personas. En Marcos 14, 27, yo creo que me presten atención a los amigos de YouTube también, que me presten atención a esta palabrita, porque yo le pedí a Dios y me preparé para que usted también reciba la revelación del Espíritu de Dios. Marcos 14, 27 dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen,
yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y escuche, también todos decían lo mismo. Todos los discípulos decían lo mismo. No te vamos a negar, vamos a dar la vida por vos. ¿Y ustedes se creen que los discípulos lo estaban siendo hipócritas con Jesús? No, ellos creían que lo podían hacer. Le iban a matar al maestro. Ellos sabían que era el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Ellos no iban a permitir que se llevaran a su maestro, que lo retaran, que lo iban a crucificar. Él estaba prediciendo su muerte, cómo lo iban a negar, que se iban a escandalizar, que iban a desertar. Y ellos, con toda la bondad de sus fuerzas, de su corazón, pero con nuestras intenciones, nuestra bondad humana no alcanza. Con nuestras fuerzas no alcanza. Y hay muchas situaciones a veces que las queremos hacer con nuestras fuerzas y nos sentimos defraudados, desganados, porque no podemos. El diablo es un ser espiritual maligno. Y el diablo lo odia, ¿usted sabe? Y siempre va a estar tentando. Y nosotros no podemos luchar con nuestras fuerzas, con ese ser maligno. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Pedro se levantó y dijo, no, yo voy a dar la vida por vos también. Pero él no sabía que todavía no había llegado el Espíritu de Dios a su vida. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros también tenemos intenciones, buenas intenciones de hacer algo. Pero cuando nos llega el momento de la realidad, nos enfrentamos a eso y el miedo nos paraliza. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar a gente y no lo hemos hablado? Y le hemos dicho, no, lo dejo para después. Otro más espiritual, no sé lo que dicen, voy a doblar rodillas, ir ahí, le voy a decir que el Espíritu de Dios. Pero es porque el miedo nos paraliza. Y eso es porque falta la intimidad con el Espíritu de Dios. Él es el que nos da las fuerzas. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor es el Espíritu de Dios en nosotros. Tienen que inundar. Usted no sabe que usted la conoce, la hermana Toti. Usted, la hermana Toti, le dice el Espíritu Santo. Oh, y le empieza a decir cualidades. Amor, bondadoso. Porque lo conoce. Y eso nosotros todos los tenemos que conocer. Tener esa intimidad de conocerlos, de hablar con Él, de decirle nuestras falencias, nuestros errores. Sigamos. Marcos 14, 32 al 40 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velá y orá para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Jesús tenía que cargar con el pecado de toda la humanidad. Esa copa representaba la separación del Padre con el Hijo. Era la primera vez que el Padre se separaba del Hijo. No era por miedo Jesús. Él sabía que lo estaba haciendo por amor, lo tenía que hacer ese sacrificio. Pero es la primera vez que el Padre se desamparaba a su Hijo. Tenía que dar vuelta a la vista porque se estaba llevando el pecado de todos nosotros. Y esa era la angustia que él tenía. Y miren los discípulos, los que decían que iban a dar su vida, no podían ni orar. No podían ni orar, dice que se les cerraban los ojos. Y eso también nos pasa a nosotros en momentos de dificultades.
no oramos, bajamos los brazos, lo andamos victimizando con la gente. Y es cuando más necesitamos de orar. Es cuando estamos en problemas, situaciones, si vienen enfermedades, luchas, pruebas. Es cuando más tenemos que doblar las rodillas. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén, hermanos. Yo no los reto a ustedes, ¿eh? Yo me estoy predicando para mí y se lo transmito. Primero voy yo adelante. Marcos 66 al 72. Perdón, Marcos 14. Escuche, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ustedes se imaginan Pedro con el carácter que tenía, ¿no? El sanguíneo que es. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a los de ellos. Mírenla, hasta la manera de hablar cambia cuando somos cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces comenzó él a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente. Como yo lo conozco a Pedro, saber que ha dicho esta vieja ya me hartó ya. Pero lo que vamos a esto, muchas veces también nosotros los negamos a Jesús. Lo negamos cuando ponemos excusas, por miedo al rechazo, a la vergüenza. Y así es como que lo vamos negando a Jesús. Es como si no lo conocieran. Hermanos, quiero que entendamos esto. Cuando una persona viene y te está hablando de una necesidad que está pasando, es Dios que la está poniendo para que vos le prediques de ese Jesús, porque nosotros tenemos la verdadera palabra, la única que lleva la vida, la salvación. Y ese es Jesús. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir la palabra, lanzar la palabra y declararla. Dice en los otros evangelios, dice que Pedro lloró amargamente, porque él creía que lo podía hacer. Pero en la circunstancia, el miedo, el temor, al no tener a Dios, al no tener el Espíritu de Dios en nosotros, si tenemos un Espíritu de Dios que está medio, si andamos con tibiezas en oración espiritual, es muy difícil que podamos resistir a las acechanzas del enemigo. No debemos permitir que el miedo gane nuestra mente y nuestro corazón. Así que hasta ahora no había llegado nada. Vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4 al 9. Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Escuche el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús asciende y los discípulos quedan solos. Escuche. Y va pasando un día, va pasando 2 días. Ellos eran perseguidos, había un tal Saulo que los buscaba. Dice que se deleitaba viendo sufrir a los cristianos, encarcelarlos.
Iba pasando 3 días, 4 días. Después de la ascensión, a los 10 días, cayó el poder de Dios sobre sus vidas. Cayó ese poder que le estaba diciendo Jesús. Eran perseguidos. Y nosotros también, la pandemia nos hizo mucho daño. Nos dividió, quedamos medios light con la palabra. Yo antes me acuerdo que empezábamos a las 7 de la tarde y yo llegaba a las 12 de la noche a mi casa y ahora son las 10 y estoy mirando para irme. Porque fue la pandemia la que causó división, pero eso ya pasó, ahora tenemos que tomar la decisión de empezar de nuevo. Mucha gente perdió seres queridos que no tuvieron tiempo ni de velarlos. Nosotros tuvimos una discípula, hermano, que la velaron 1 hora en la vereda, con los hijos llorando en la calle, ahí en la vereda, era algo inusual, que no se ve nunca. Son dolores que fue produciendo el enemigo, que fue avanzando. Pero hoy es tiempo de que volver, que el Espíritu de Dios sigue estando. El poder de Dios sigue estando en nosotros. Somos nosotros los que lo tenemos que buscar. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Ah? Si no, empezamos de vuelta. Hechos 2, del 1 al 3, al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hoy estamos todos unánimes, todos juntos. Hoy los tenemos que ir llenos de la presencia de Dios. Hoy tiene que surgir el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos que salir. Porque hay gente en la calle que está necesitando que llevemos el mensaje de salvación. Amén, hermanos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es para todos la promesa, no es para alguno, es para todo el que cree, el que quiere va a ser lleno. Como dice la pastora, hay que sumergirse en el río, buscar en la intimidad de parte de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de Galilea, más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estos están todos pipa. Estos están todos pipa. El enemigo siempre los va a tratar de avergonzar. El enemigo siempre va a tratar de que nosotros nos sientamos avergonzados. Pero déjame decirte que vos y yo somos hijos de Dios. Y cuando Jesús fue a la cruz, pagó y nos dio la autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador. Y ustedes mayores cosas harán más que yo. Jesús resucitó muertos, sanó a enfermos, traía provisión. Y dice su palabra que nosotros vamos a hacer cosas mayores que Él. Pero tenemos que estar en la intimidad con el Espíritu Santo. Total dependencia del Espíritu Santo. Rendirnos a Él. No hablar tanto ni pedir tanto, sino: Señor, hoy me rindo a vos, háblame. Quiero escuchar tu voz. Amén. Y acá empieza el cambio.
que tiene que haber en usted, en mí, como fue con esos hombres. ¿Recordamos lo que hicieron? Se escaparon, se llenaron de miedo y otros los negaron. No, yo ni lo conozco, te lo juro hasta por mi bisabuelo que no lo conozco. ¿Y qué pasó? Después que cayó el fuego de Dios, eran los mismos hombres, los mismos discípulos que estaban ahí, pero ya tenían a Dios en su interior. Vamos a ver. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, quiere decir que todos se pusieron de pie, desapareció el miedo, desapareció el temor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién te dijo a vos que vos no podés predicar la palabra? ¿Quién te dijo a vos que tenés que ser pobre toda la vida? ¿Quién te dijo que sos una pobre persona? Fue el enemigo que nos cautivó en la mente y nos hizo sentir que éramos mendigos. Pero Cristo ya pagó un precio y nos hizo libres. Así que nosotros tenemos libertad. Y tenemos que llevar ese mensaje de salvación. ¿A cuántos Jesús le cambió la vida? Si estamos acá es porque Jesús nos cambió la vida. Entonces tenemos que llevar. Ese mismo Jesús puede salvar las vidas de muchas personas que están afuera sufriendo. Pero debemos perder ese miedo. Miedo al rechazo. Si te dicen que no, se lo pierden ellos. Pero nosotros no nos podemos quedar callados. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, lo desafió a todos. Esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Se levantó Pedro con la autoridad, lanzó una palabra de autoridad. Vamos a seguir viendo. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Se había parado delante del pueblo. Nosotros somos testigos de que vino Cristo y ustedes los crucificaron. Varones de Israel, así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del poder la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí Pedro estaba diciendo que el poder de Dios había caído en su vida. Y muchos lo habían rechazado, muchos lo habían matado. Por eso los discípulos perdieron el miedo y se derramó el poder del Espíritu Santo. Le dije que íbamos a leer la Biblia. 2:36. Escuche, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, ustedes lo asesinaron. Lo estaba tratando de homicidas. El que lo había negado. Tenga siempre en cuenta eso. ¿Cuánto era? 2:36. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Dice que le empezó a doler el corazón con la autoridad que hablaba Pedro, porque ya no era Pedro, era el Espíritu de Dios que hablaba. Y vos y yo tenemos el Espíritu de Dios. Entonces nosotros cuando lanzamos una palabra a una persona, le estamos transmitiendo vida porque está el poder de Dios en nosotros. No es usted, no soy yo, es el poder de Dios que se manifiesta. Pero cuando alguien habla con autoridad, creyendo. ¿Me va siguiendo? Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del poder del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para todos es la promesa, para todos nosotros, para tus hijos, para tu descendencia, para todos es la promesa del Espíritu de Dios. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aunque tengas vos familiares que están apartados, también es la promesa para ellos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y escuche, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un mensaje y se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuántos quisiéramos? Que vayamos una campaña, 3,000, 5,000 personas. Y Dios lo puede hacer. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Después de que reciben el poder, empiezan a ocurrir los milagros. Usted acuérdese que Jesús necesitó que primeramente descendió como paloma el Espíritu de Dios sobre Jesús, y Él empezó el ministerio recién. Si Jesús necesitó el Espíritu de Dios, ¿cuánto más nosotros? Acuérdese que el Espíritu de Dios lo levantó a Jesús de los muertos. Y nosotros lo tenemos cada uno de nosotros. Vos podés, hermano, vos podés, hermana. No te limites. No dejes que el diablo siga mintiendo tu mente y tu corazón y te limite. Sigamos. Empiezan los milagros. ¿Cuántos quieren hacer una campaña o cualquier macrocélula y vos poner tus manos y que los enfermos se sanen? Si para eso vinimos al camino. Dios quiere usar. Ese es el propósito de Dios, que llevemos el mensaje de salvación a la gente. El plan de Dios es nuestra salvación, pero el propósito de Dios es que llevemos el mensaje de salvación a esa gente y que todos se salven. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo, la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, mirando en él los ojos, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué cree que pasó? Fue el milagro, porque ya Pedro tenía la autoridad, ya sabía en dónde Dios lo había puesto. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento que se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. 40 años. Este hombre está toda la vida ahí pidiendo. Y recibió el milagro sobrenatural. Dice que se espantaron. La gente va a creer si en tu célula tiene que empezar a haber milagros. Pero vos lo tenés que creer. Vos tenés que orar por milagros. No importa que no se sane en el momento, pero Dios algo hace. Amén. Y no le podían decir nada, porque estaba a la vista que ese hombre que había estado tirado toda la vida había recibido un milagro. Mire lo que dice en el 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Tenemos que dejar de llevar una vida tibia, una vida
dejando a Dios de lado. Tenemos que ponerlo realmente a Dios en primer lugar. ¿Mm? Dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Mm? Hermanos, si vos hace mucho que estás en el camino y siempre estás en el mismo lugar, tus células están siempre en el mismo lugar, la misma gente, quiere decir que si la palabra no está funcionando es porque algo estamos haciendo mal nosotros. La palabra de Dios no falla. El Espíritu de Dios no falla. Tenemos que empezar nosotros a ver en qué falencias puede ser. Puede ser hasta pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros, que no podemos, que Dios no puede usar nuestras vidas. Entonces, 3:19. Ya quedan 2 versículos nomás, hermanos, así que ya. Si a usted no le gusta leer, ahora va a leer. Hechos 4, del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 y 3,000, y sin contar las mujeres. Siempre las mujeres son más, yo no sé por qué, pero sí. 5,000 se convirtieron por la sanidad del cojo, por lo que predicaban ellos, porque vieron el cambio, porque vieron la autoridad que tenían, porque lanzaban palabras que venían de parte de Dios. Y hoy estamos pasando la misma situación y tenemos la misma autoridad. El Espíritu Santo sigue siendo igual. Tenemos que atrevernos. Esa milla es. Tenemos que romper límites. No, Dios no va a permitir que seas avergonzado. Eso te lo puedo asegurar. Porque Dios ama a sus hijos. Hechos 4, 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ya se fue al gobernante, al sacerdote, ya no le importaba nada a Pedro ya, porque sabía lo que él tenía. Y usted también debe saber lo que tiene. Que usted puede orar y los enfermos se van a sanar. Usted va a predicar, y esos que están esclavizados por el pecado van a ser libres. Van a pasar de muerte a vida eterna. Nosotros tenemos esa autoridad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste. Pedro no te dejaba pasar una. Lo estaba acusando de vuelta. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén, hermanos. Dice que se levantó el enemigo, pero no callaron. Siempre que nosotros queremos algo para Dios, el enemigo se va a levantar. Va a haber oposición. Porque cuando hay oposición siempre viene algo bueno. Si hay oposición en tu casa, es porque algo bueno se viene. Todos esos que son inconversos en tu hogar se van a convertir. Pero sos vos el que tenés que tomar la autoridad. Vamos al último versículo de la mañana. Hechos 5:17. Esto es loco. Esto termina de una manera loca. ¿Ustedes saben que dice que nosotros estamos locos? ¿O no le han dicho? 5:17 dice:
Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Primer punto, los celos no sirven. Yo me tengo que poner contento si a otro equipo le va bien, porque todos tiramos por el mismo lado. Si usted se pone mal, usted no está tirando por el lado de Dios, usted está tirando por el lado del enemigo. Sepa de que los celos no sirven. Los celos son demoníacos. Y echando mano los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando ellos llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Un milagro, desaparecieron. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel estaban en el templo y enseñaban al pueblo. En vez de salir y esconderse, no, fueron y volvieron al mismo lugar. ¿Qué hubiera hecho usted? Si me dan libertad, me voy a mi casa, me encierro y no me agarran más. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo ya sabía que ellos eran hombres de Dios, porque hablaban con autoridad. Y usted también habla con autoridad. A usted lo van a respetar, lo van a honrar la gente, porque usted tiene la autoridad de Dios. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Uy, se me perdió. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ya estaba lleno, pero el Espíritu Santo no rebotaba todo lo que le tiraban, contestaba todo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Otra vez, asesino, ustedes lo mataron. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Usted sabe que la obediencia trae bendición? Vamos bien, entonces. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este lo decía Gamaliel, ¿no? Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. Tal vez no seáis hallado luchando contra Dios. Siempre Dios tiene que ir adelante. Sin su presencia no podemos ir a ningún lado. Y convinieron con él
y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y escuchen lo loco. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido azotados. Duele un azote, ¿no? Yo no he probado azote, pero cinto sí, los cintos duelen. Si te dan un cintazo no te puedes sentar por varios días. Dice que salieron gozosos de la presencia por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Y todos los días, se le habían prohibido, te vamos a volver a azotar si vuelven. Y todos los días en el templo y por las casas no se cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué pasó con estos hombres? Los que lo habían negado, los que habían salido corriendo. Hasta uno desnudo salió, dejó todo. ¿Qué pasó esta conversión? Fue el poder de Dios que se manifestó en sus vidas. Y yo creo que hoy también el poder de Dios se puede manifestar hoy. Acá en Hacha, el 4554, Barrio Empalme. Porque estamos todos juntos, unánimes, creyendo que Dios puede usar nuestras vidas.